A continuación te presentamos un modelado a través del cual podrás comprender cómo aplicar lo presentado en la unidad 1. Cuando decidas aplicar la secuencia, es importante tener en cuenta el contexto, las características de tus estudiantes, los medios que utilizan para comunicarse y las condiciones personales. A continuación te presentamos un gráfico que muestra la secuencia del modelado. Paso 1. Caracterización del estudiante. Paso 2. Identificación de las competencias por evaluar. Paso 3. Formulación de criterios de evaluación. Paso 4. Selección de evidencias e instrumentos. Para ilustrar la secuencia te presentamos el caso de los profesores Julio y Maritza, docentes del segundo grado del área de Ciencia y Tecnología en Educación Secundaria en una zona urbana. En la primera reunión virtual de docentes del año 2021, después de reflexionar de forma colegiada, deciden realizar una evaluación al inicio del año escolar, utilizando una experiencia de evaluación la cual se presenta a continuación. Experiencia de evaluación 1. Competencias a evaluar. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Estándares de las competencias. A continuación se presentan los logros de aprendizaje esperados para el nivel 5 según el Currículo Nacional de Educación Básica. Primer estándar. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar. Propone estrategias para observar o generar una situación controlada en la cual registra evidencias de cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y procedimientos. Segundo estándar. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Explica con base en evidencia con respaldo científico las relaciones entre propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico, la reproducción sexual con la diversidad genética, los ecosistemas con la diversidad de especies, el relieve con la actividad interna de la Tierra, relaciona el descubrimiento científico o la innovación tecnológica con sus impactos, justifica su posición frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico. Situación significativa que origina la experiencia y el reto o problema planteado al estudiante. Hoy en día, debido a los problemas de la pandemia, las personas salimos menos a hacer las compras de víveres para la casa, pero compramos en mayor cantidad, de modo que muchas veces nos quedan alimentos frescos sin comer. Incluso, a veces cogemos una palta, una papa o un plátano, comemos o cortamos una parte y dejamos el resto para ingerirlo o usarlo en otro momento. Pero cuando regresamos, encontramos que tiene una apariencia poco agradable. Este hecho, seguro que también sucede en tu familia y en tu comunidad, y seguro les habrá generado preocupación la cantidad de alimentos que empiezan a oscurecerse y se terminan desechando en los hogares. Preguntas. ¿Qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez cortados o pelados? ¿Qué se puede hacer para demorar la presencia de zonas oscuras que conlleva a desechar los alimentos? Silvana, una estudiante secundaria, ha escuchado que añadir unas gotas de limón a la zona expuesta del alimento demora el proceso de oscurecimiento. Pero, ¿cómo podemos indagar científicamente si esto es cierto? Y a estas preguntas nos planteamos los siguientes retos.
Los estudiantes elaboran un texto de difusión que permita comunicar a la comunidad qué hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados, y si el limón es efectivo para demorar este hecho. Para elaborar el texto de difusión, los estudiantes inician la indagación respondiendo a las preguntas hechas en la situación. Anotan toda la información relevante en su cuaderno de experiencias. Construyen el conocimiento acerca de los cambios en la materia a partir de los resultados de la indagación y el contenido de los anexos. Finalmente, elaboran el texto de difusión. La comunicación debe incluir evidencias logradas a partir de la experimentación y búsqueda de información sobre la problematización, es decir, identificar los factores que determinan que los alimentos se oscurezcan al ser cortados o pelados. Evidencias logradas a partir de la experimentación sobre las estrategias, recojo de datos, análisis de resultados y conclusiones, que permitan evaluar el rol del limón en el oscurecimiento de los alimentos. Establecer relaciones causa-efecto para explicar los cambios de la materia en el oscurecimiento de alimentos al cortarlos o pelarlos, y evaluar el uso de preservantes de alimentos y dar recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos frescos. Uno. Caracterización del estudiante. En este proceso deberás caracterizar a tus estudiantes en lo referido a edad, situación de salud, entre otros. Este proceso permitirá la contextualización adecuada de las actividades de aprendizaje. Es importante caracterizar a nuestros estudiantes. La tutora del aula nos puede dar más información al respecto. ¿Por qué no hacemos una lluvia de ideas? Coloquemos nuestros aportes en el documento Word compartido en el Drive. La propuesta es bien acogida por todos. Las características que compartió Maritza en el chat fueron: En total, son 32 estudiantes matriculados. El 20% de ellos es el mayor de 4 hermanos, y por lo tanto deben asumir un rol de liderazgo en la familia. El 45% proviene de familias con ausencia de los padres, y los abuelos son los que los acompañan en sus deberes escolares. A nivel de aprendizaje, solo el 32% entregó su portafolio de evidencias. El 70% cuenta con conectividad de Internet en casa, pero existe un 30% que evidencia dificultad. La mayoría de los estudiantes carece de estrategias para realizar actividades de manera autónoma. La mayoría de los estudiantes evidencia dificultad para trabajar en equipo en entornos remotos. A nivel de salud, solo el 3% reporta haber tenido en casa a un familiar delicado de salud, COVID. Después del análisis de estas características, Julio comenta: Esta lluvia de ideas nos brinda información para plantear retos pertinentes en la experiencia de evaluación. 2. Identificación de las competencias a evaluar. ¿Qué competencias y en qué niveles evaluaremos? ¿Todas las competencias desarrolladas en el 2020? ¿Solo las competencias seleccionadas? ¿Todas las del CNEB? ¿Es posible que elabore criterios con base a esas competencias y el nivel esperado para el segundo de secundaria? Decidamos, colegas. Tengamos en cuenta las condiciones que se dieron para los aprendizajes durante el 2020 para nuestros estudiantes. En este caso, el equipo de docentes del segundo año de secundaria, a cargo del área de ciencia y tecnología, seleccionan 2 competencias con sus respectivos estándares, que se presentan en el siguiente cuadro. Dos columnas. Competencias, estándares. Competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Estándar. Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado.
Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyen a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos. Los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad. Los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Estándar. Explica con base en evidencia con respaldo científico las relaciones cualitativas y las cuantificables entre el campo eléctrico con la estructura del átomo, la energía con el trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies, los flujos de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología. Tres. Formulación de criterios de evaluación. Maritza recuerda los pasos que deben seguir para formular los criterios de evaluación. Primer paso, analizar las competencias y capacidades. Segundo paso, analizar la descripción de los estándares y los desempeños de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar al finalizar el ciclo y grado en que se encuentra. Tercer paso, determinar qué desempeños debe demostrar el estudiante para dar cuenta del nivel de desarrollo de la competencia en relación a la experiencia de evaluación, propósito y evidencia. Cuarto paso, formular los criterios. La presentación de estos debe ser clara y precisa. Se recomienda emplear un vocabulario pertinente de acuerdo a la edad de los estudiantes. Los criterios de evaluación se elaboran a partir del estándar, las experiencias de aprendizaje y las evidencias proporcionadas. ¡4! Selección de evidencias e instrumentos. Las evidencias son las producciones o actuaciones que demuestran el nivel de desarrollo de la competencia en función del estándar. Pueden ser analizadas usando un instrumento basado en criterios. Los elementos que componen la matriz de evaluación están relacionados entre sí. En ella, la o el docente apreciará con claridad qué aprenderá la o el estudiante, cómo evidenciará lo aprendido y con qué valorará la evidencia. Una de las evidencias en esta experiencia de evaluación es un informe de indagación. Puede elegir una lista de cotejo o una rúbrica. En este caso, elegiré una lista de cotejo, puesto que revisaré la presencia o ausencia de una habilidad de indagación en los estudiantes. Recuerda que la lista de cotejo es un instrumento cerrado que requiere de la formulación de criterios precisos y objetivos y se mide identificando la presencia o ausencia del mismo. Por ejemplo, Julio va a evaluar el informe de indagación. Utilizó una lista de cotejo porque lo que desea evaluar es la presencia o ausencia de desempeños concretos, referidos a formulación de hipótesis, diseño de estrategias de indagación y generación y registro de datos e información. Para la evidencia e infografía optaremos por una rúbrica, porque los criterios por evaluar son más complejos e implican una progresión de desempeños. Por tanto, se requiere de una descripción que especifique el nivel de desarrollo del criterio, y eso me lleva a seleccionar una rúbrica. Vamos a evaluar en la infografía el uso de conocimientos de la biología y la química, la toma de decisiones y la elaboración de conclusiones. Es decir, evaluaremos desempeños complejos. A diferencia de una lista de cotejo, la rúbrica nos permite identificar qué sabe el estudiante y cómo puede mejorar sus aprendizajes, atendiendo a aquello que aún no logra hacer. En síntesis, para seleccionar adecuadamente el instrumento,
Se debe tomar en cuenta los criterios. ¿Qué aprendizaje voy a evaluar? Y las evidencias. ¿Cómo demostrará el estudiante que ha aprendido? A continuación se presenta la matriz planteada por el equipo de docentes del segundo grado de secundaria para este caso. Matriz de evaluación para el área de ciencia y tecnología. 4 columnas. Competencias seleccionadas. Criterios. Evidencia. Tipo de instrumento. Primera competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Criterios para la competencia. Formula hipótesis que establece una relación de causalidad entre la variable independiente, puede ser cualquier variable que influye en la oxidación del alimento, y la variable dependiente, el área oscurecida del alimento o grado de oxidación con y sin limón. Segundo criterio. Diseña una estrategia de indagación con un grupo experimental, con limón, y un grupo de control, sin limón, y describe cómo va a medir la variable dependiente, el área oscurecida del alimento. Tercer criterio. Genera y registra datos e información sobre la manipulación de la variable independiente que influye en la oxidación del alimento y la medición del área oscurecida del alimento. Evidencia. Para el primer criterio, informe de indagación. Para el segundo criterio, informe de indagación. Para el tercer criterio, informe de indagación. Tipo de instrumento. Para los 3 criterios, lista de cotejo. Segunda competencia seleccionada. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Primer criterio. Utiliza conocimientos biológicos para explicar que, al cortar los alimentos, las enzimas quedan libres y que la actividad enzimática es la causa del oscurecimiento. Segundo criterio. Utiliza conocimientos químicos para explicar que el oscurecimiento es una reacción de oxidación. Tercer criterio. Propone un plan de conservación de alimentos que puede ser posible de implementar en su casa o entorno cercano. Cuarto criterio. Formula conclusiones que relacionan los conocimientos teóricos con los datos obtenidos en su indagación. Sobre el oscurecimiento de los alimentos. Evidencias. Para el primer criterio, infografía. Para el segundo criterio, infografía. Para el tercer criterio, informe de indagación. Para el cuarto criterio, informe de indagación. Para estos 4 criterios se utilizará como instrumento la rúbrica. Continuemos analizando el caso de Julio y Maritza. Ahora que hemos diseñado la matriz de evaluación, iniciaremos el planteamiento de los retos a los estudiantes. Tal como se puede apreciar, cada reto corresponde a una evidencia de aprendizaje y éstas se vinculan con los criterios. Reto 1. Redacción de un informe de indagación en el que se formule una hipótesis, se diseñe una estrategia de indagación, se generen y registren datos e información. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre la experiencia de evaluación, el oscurecimiento de los alimentos, y también la lista de cotejo con la cual será evaluado el informe de indagación. Reto 2. Elaboración de una infografía en donde utiliza sus conocimientos biológicos para explicar el funcionamiento enzimático en los seres vivos. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre el funcionamiento enzimático en los seres vivos y la rúbrica con la cual será evaluada la infografía. Reto 3. Elaboración de una infografía en donde utiliza conocimientos químicos para explicar que el oscurecimiento es una reacción de oxidación. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre el funcionamiento, sobre los procesos de oxidación, la escala del pH y la rúbrica con la cual será evaluada la infografía. Reto 4. Redacción en el informe de indagación sobre la toma de decisiones para evitar o hacer más lenta la actividad enzimática
y así conservar los recursos alimenticios y la formulación de conclusiones que relacionan los conocimientos teóricos con los datos obtenidos en su indagación. Para ello, el estudiante recibirá una lectura sobre el uso irresponsable de recursos y una guía con ejemplos de conclusiones elaboradas luego de una indagación. Julio y sus demás colegas planificaron interesantes actividades para que los estudiantes vivan una experiencia de evaluación novedosa. Los docentes del segundo de secundaria del área de Ciencia y Tecnología utilizaron una lista de cotejo para la evaluación de la evidencia, informe de indagación. Lista de cotejo sobre proceso de elaboración de informe de indagación. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Criterios. Formula hipótesis que establece una relación de causalidad entre la variable independiente, puede ser cualquier variable que influye en la oxidación del alimento, y la variable dependiente, el área oscurecida del alimento o grado de oxidación con y sin limón. Segundo criterio. Diseña una estrategia de indagación con un grupo experimental, con limón, y un grupo de control, sin limón, y describe cómo va a medir la variable dependiente, el área oscurecida del alimento. Tercer criterio. Genera y registra datos e información sobre la manipulación de la variable independiente que influye en la oxidación del alimento y la medición del área oscurecida del alimento. Lista de cotejo. 2 columnas. Primer criterio de evaluación. Formula hipótesis que establece una relación de causalidad entre la variable independiente, puede ser cualquier variable que influye en la oxidación del alimento, y la variable dependiente, el área oscurecida del alimento o grado de oxidación con y sin limón. Descripción de los criterios de evaluación. Primer criterio. ¿Incluye solo un aspecto a ser investigado como variable independiente? Segundo criterio. ¿Identifica la variable dependiente a ser medida? En este caso, la variable dependiente a medir es el área oscurecida del alimento o grado de oxidación con y sin limón. Tercer criterio. ¿Establece una relación de causalidad entre las variables dependiente e independiente? Segundo criterio. Diseña una estrategia de indagación con un grupo experimental con limón y un grupo de control sin limón, y describe cómo va a medir la variable dependiente, el área oscurecida del alimento. Descripción del primer criterio de evaluación. Primero, ¿se incluye un grupo experimental y uno de control? Segundo, ¿se incluyen instrucciones claras sobre cómo se van a realizar las mediciones de la variable dependiente? Por ejemplo, ¿cómo medir el área oscura en centímetros, porcentajes, cada cierto tiempo? ¿Medirla cada 45 minutos entre 4,5 a 6 horas, por ejemplo? ¿O para cada alimento, papa, manzana, plátano, etc.? Tercer criterio de evaluación. Genera y registra datos e información sobre la manipulación de la variable independiente, que influye en la oxidación del alimento y la medición del área oscurecida del alimento. Descripción de los criterios de evaluación. Primero, los datos de las mediciones se recogen en un organizador visual, por ejemplo, en una tabla. Segundo, ¿se toma en cuenta el error en las mediciones? Por ejemplo, ¿se realizan varias mediciones? Cuarto y último criterio de evaluación. Comentario general de retroalimentación. Después del desarrollo de la experiencia de aprendizaje, en la siguiente reunión de coordinación, Julio y sus demás colegas dialogan. A José le parecen que son varios productos, porque para elaborar el texto de difusión, las y los estudiantes debían desarrollar procesos previos para obtener información, como diseñar estrategias de indagación, obtención de datos,
uso de conocimiento de biología y química, entre otros. He tenido dificultades para evidenciar el producto final. Cada competencia en realidad tiene su propio producto. ¿Cómo se debe evidenciar el producto final? José, el producto final de esta experiencia de aprendizaje es el texto de difusión, ya que permite responder a las preguntas que nos planteamos al inicio. Son: ¿qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez cortados o pelados? ¿Qué se puede hacer para demorar la presencia de zonas oscuras que conlleva a desechar los alimentos? ¿Cómo podemos indagar científicamente si es cierto que las gotas de limón demoran el oscurecimiento en zonas expuestas? En síntesis, la evaluación desde un enfoque por competencias implica la identificación de un producto general que puede implicar varios productos al interior.